Buenas tardes. Vamos a continuar, ya que las cosas parece que técnicamente se han normalizado, y daremos paso a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia, como todos sabéis por el programa, estaba previsto que la llevaran a cabo dos profesoras del Instituto Cervantes, María José Lobón y Carmen Ruiz de Apodaca. Desafortunadamente, Carmen no puede estar con nosotros porque, bueno, pues no se encuentra bien de salud en este momento y nada, desde aquí le deseamos que se recupere lo antes posible. Entonces, contamos con la presencia de María José Lobón. La ponencia fue concebida por las dos, pero va a ser ella quien la presente. María José es profesora del Instituto Cervantes de Manila en estos momentos. Ella es licenciada en filosofía clásica por la Universidad de Oviedo. Tiene un experto en enseñanza de L por la Universidad de Antonio Nebrija de Madrid y también es máster en la enseñanza de L por la Universidad, por la UNED. Es profesora en el Instituto Cervantes desde el año 1996 y ha pasado por distintos centros de la red. En primer lugar, estuvo en el Cervantes de Atenas, después pasó al de Moscú llegó a Manila, Nueva Delhi y de nuevo vuelta a Manila. Ha sido responsable del DELE, de los diplomas de español como lengua extranjera, en Moscú, en Manila y en Nueva Delhi, y formadora de examinadores y preparadores del DELE, del diploma DELE. Actualmente, como les decía, es profesora del Instituto Cervantes de Manila y formadora de profesores de L también. Entonces, nos va a hablar sobre competencia léxica, estrategias de enseñanza y aprendizaje. Así que, Mariajo, cuando quieras, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Juan. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Me escucháis? Yo no te oigo bien. No, a ver. Es que yo tampoco oigo bien. A ver, A pero ver, a lo ¿ahora? mejor es mi ordenador. ¿Sí? ¿Se me escucha un poco mejor? Un poquito. Vale. Bueno, empiezo y me avisáis si hay algún problema. A ver. Yo creo que ahora mejor. Vale. Vale. Bueno, pues empiezo dando las gracias a los asistentes y a mi compañera Carmen, que aunque no esté aquí, como ha dicho Juan, pues nos envía todo su apoyo y preparó conmigo el taller. Nosotras decidimos centrarnos en las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje del léxico. Imagino que somos profesores y todos consideramos que conocer las estrategias implicadas en el aprendizaje del vocabulario es muy importante, ¿no? Como profesores. ¿Y pensáis que también los alumnos tienen que conocerlas? Podéis responder en el chat porque Juan me va a decir lo que escribís. Es importante que los profesores y los alumnos conozcan qué estrategias pueden usar para aprender el vocabulario. Parece que sí. Nos dicen que sí. Claro. De acuerdo, pues evidentemente, ¿no? A estas alturas ya
Desde que se publicó el Marco Común Europeo y ya en él se hablaba de la dimensión del alumno como aprendiente autónomo, sabemos que es imprescindible, ¿no?, que un estudiante sea consciente de cómo se aprende y qué opciones tiene a su disposición y cuáles puede usar, que se adapte mejor a su estilo. El plan curricular del Instituto Cervantes en el año 2006 retoma esta idea de la autonomía del estudiante y las estrategias, nos ofrece un repertorio de procedimientos estratégicos, los describe y da ejemplos de uso en la clase. Además, este documento, el plan curricular, nos incide en que los procedimientos estratégicos, si los usamos mecánicamente, nunca llegan a convertirse en estrategias, porque las estrategias son un proceso consciente. Entonces es necesario que los estudiantes las analicen, reflexionen sobre ellas y las conozcan para decidir si les son útiles o no. El último documento publicado por el Instituto Cervantes, las competencias clave del profesorado, retoma otra vez la misma idea. Por una parte, los profesores debemos organizar situaciones de aprendizaje que promuevan la reflexión sobre distintos aspectos y por otra parte debemos implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje, es decir, ofrecerles herramientas y recursos y medios distintos para que ellos puedan elegir, ¿no?, lo que les haga aprender mejor, más fácilmente, no solo dentro del aula, sino también fuera. De esta manera se conviertan en estudiantes más autónomos. Vemos aquí el por qué las estrategias son tan importantes, ¿no?, para que haya un verdadero aprendizaje significativo. ¿Vale? Volviendo un poco al léxico, la enseñanza y el aprendizaje del léxico se aborda desde tres perspectivas: la lingüística, la psicolingüística y la didáctica. La lingüística no la voy a tratar, o no la vamos a tratar en esta ponencia, la van a tratar otros compañeros. Simplemente menciono aquí que no deberíamos hablar de palabras, porque palabra es un término demasiado simple que no engloba la complejidad de las unidades léxicas, ¿verdad? La lingüística se ocupa de describir las unidades léxicas y también de qué implica conocer una unidad léxica. ¿Bien? Nosotros nos vamos a centrar en la psicolingüística y la didáctica. La psicolingüística es la ciencia que estudia cómo se adquiere el vocabulario, cómo se almacena y cómo se recupera cuando es necesario, ¿no? Imagino que todos sabéis un poquito, recordáis o sabéis cómo se llama en español el lugar donde se almacena el vocabulario en nuestro cerebro. Sí, podéis poner en el chat otra vez. Bueno, no hay ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta. Bueno, pues no pasa nada, tranquilos, que esto no es un examen. Lexicon. Vale, muy bien, eso es, claro. Es que la pregunta era tan fácil que yo creo que habéis pensado que tenía que ser más difícil. El lugar donde guardamos, ¿no?, el vocabulario en el cerebro se llama el lexicón mental, ¿no? El lexicón mental no es algo estático, es algo que continuamente se amplía y se modifica, y la mayoría de los expertos en psicolingüística dicen que es algo similar a una red, ¿verdad?, donde cada unidad léxica es un punto y los puntos están conectados mediante hilos, que son conexiones, ¿verdad?, de distinto tipo. Cada punto, cada unidad léxica está conectada con muchas otras por medio de variadas conexiones. ¿Cómo se aprende y se almacena el vocabulario? Pues
es un proceso cognitivo muy complejo que no se lleva a cabo solo memorizando, sino estableciendo estas conexiones y fortaleciéndolas, de manera que una unidad léxica consiga almacenarse en nuestra memoria a largo plazo. ¿Qué significa eso? Pues que cuando una palabra o una unidad está en la memoria a largo plazo, yo puedo recuperarla, puedo utilizarla cuando la necesito. ¿Bien? El proceso cognitivo que lleva desde el momento en que yo encuentro una palabra hasta que está en mi memoria a largo plazo, ese proceso es un camino largo, lento, como bien sabemos los profesores y estudiantes de lenguas extranjeras, y tiene diferentes fases, que según los autores son más o menos, pero el camino es siempre el mismo, ¿verdad? Es una fase de presentación, cuando nos encontramos con una unidad léxica, ¿verdad? Después hay una fase de reflexión, trabajamos sobre la unidad, pues trabajamos contenidos lingüísticos, con qué otras palabras aparecen, etc. Una fase de consolidación, que son cuando realizamos actividades un poco más mecánicas y muy guiadas, que nos permitan automatizar esas formas, hasta llegar a la última fase, que es la de producción, ¿verdad? En tareas significativas, como por ejemplo las que presentó nuestra compañera Clara. ¿Bien? Los expertos también nos recuerdan que para que la palabra se almacene en la memoria a largo plazo, además de seguir el camino y cubrir todas las fases, es necesario recuperarla, reciclarla, que dicen algunos autores, en distintos momentos. Cada ciertas clases tendríamos que recuperar el vocabulario estudiado, ¿sí? Y es más efectivo el proceso si cada ciertas clases recuperamos con actividades diferentes, en contextos diferentes, presentamos el vocabulario pues, y con destrezas diferentes. Si era un texto auditivo, otras veces un texto para leer, etc. ¿Bien? ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque los distintos contextos y las distintas tareas permiten que ese vocabulario establezca conexiones con otras unidades diferentes y que hemos dicho, cuantas más conexiones establezca una unidad léxica, más anclada, más fija está en nuestro léxico mental y por tanto más fácilmente podremos recuperar. Bien. Las estrategias relacionadas específicamente con el aprendizaje del léxico son de tres tipos: memorísticas, cognitivas y compensatorias. Memorísticas, pues las que nos ayudan a recordar; cognitivas, las que utilizamos, las que ponemos en práctica cuando estudiamos, ¿no? Cuando analizamos una palabra y reflexionamos; y las compensatorias, las que necesitamos poner en práctica cuando nos recordamos una palabra, ¿verdad? O cuando no sabemos una palabra. Os voy a poner aquí 6 ejemplos. Sí, para muy rápido tener una idea de cuáles son estas estrategias. Creo que en un minutito podréis, por ejemplo, cuáles son las estrategias memorísticas, las que nos ayudan a recordar. No sé si hay respuestas en el chat, Juan, o no. No. No, vaya. Sí, memorísticas, repetir una idea, repetir Ajá, a menudo, claro. repeticiones, asociar a una imagen. Muy bien. De acuerdo, ¿no? Vale, es solamente para activar un poco, ¿no? Parafrasear, bueno. Vale. repetir a menudo. Vale, aquí tenemos la solución, ¿no? Las memorísticas, por ejemplo, asociar con una imagen o repetir a menudo, ¿no? Cómo estudiamos, pues subrayamos, coloreamos, ¿no? Usamos lo que hemos estudiado antes, ¿no? Cuando no sabemos una palabra podemos usar un sinónimo, podemos explicar, ¿no? Parafrasear. Asociar, ¿Bien? añaden. Muy bien.
Bueno, pues estas son algunas de las estrategias relacionadas con el aprendizaje del léxico, ¿sí? Y yo voy a presentar, vamos a presentar dos herramientas muy sencillas, muy simples, que seguramente todos los profesores usamos en la clase, ¿verdad? Los memories y las tarjetas, ¿sí? En inglés flashcards las llaman. ¿Sí? Creo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Pues el memory es este juego en el que tenemos unas imágenes y unas palabras y tenemos que ir destapando y encontrando las parejas, ¿verdad? Bien. En la clase presencial lo usamos muy a menudo, en la clase en línea es un poco más complicado, ¿bien? Pero las tarjetas, actividades con tarjetas, se pueden usar igualmente en las clases en línea y en las clases presenciales, ¿verdad? Entonces, cuando usamos estas herramientas tan simples, ¿qué estrategias ponemos en juego? Antes hemos dicho una estrategia es asociar con una imagen, ¿no? Pues parece claro que el memory o las tarjetas usan eso. Asociar con una imagen. Muy bien. Están Bueno, poniendo claro. memorística. Claro. Bueno, aquí tenemos 7 estrategias que usamos cuando trabajamos con memories y tarjetas, pero no son correctas las 7. Hay 2 que no las necesitamos. 2 estrategias que no necesitamos cuando estamos con unas tarjetas. Reglas. Descubrir reglas. Claro. Esa es la que se Esa es repite. una. Ajá, muy bien. Pues efectivamente, ¿no? Cuando trabajamos con tarjetas o memory, no tratamos de descubrir reglas. Esa es una estrategia diferente que usamos en con otras actividades. ¿Bien? Tampoco usamos palabras en otra lengua, porque precisamente estas actividades son para trabajar el vocabulario que estudiamos en español. No podemos jugar al memory o relacionar tarjetas usando las palabras en inglés o en tagalog, ¿no? Bien, pero fijaos como con una actividad tan sencilla, ¿no? Tan simple como una actividad de tarjetas que todos usamos, fijaos cuántas estrategias nuestros alumnos ponen en funcionamiento, ¿verdad? Pues hemos dicho asociar con una imagen, ¿verdad? Asociar con un sonido. Yo siempre en la clase insisto en que cuando toman la tarjeta con la imagen tienen que decir la palabra, ¿no? Pues, falda, camiseta, leche, rubio, lo que estemos trabajando. Tiene que decir la palabra. Asociamos con un lugar, especialmente en el memory, porque recordamos dónde está la tarjeta, ¿verdad? Esto que nos pasa tan a menudo cuando tenemos la palabra aquí y decimos, ay, no recuerdo, pero recuerdo dónde está esta palabra en el libro exactamente, ¿verdad? Repetimos a menudo cuando trabajamos con estos medios. Y agrupamos las palabras. En la imagen, ¿ves? Es el campo semántico de la ropa, ¿verdad? En general, cuando trabajamos con memoria o tarjetas, es para un grupo determinado de palabras. Y esto ayuda, ¿no? A establecer las conexiones, como hemos dicho, porque cada palabra está dentro de un grupo, la asociamos con una imagen, con un sonido, con un lugar, ¿no? Muchas cosas que nos permiten recordarla más fácilmente. ¿No? Además, perdón, la teoría, ¿no? Memorizamos el léxico mejor, lo recuperamos mejor, cuanto más conectado está, con mayor cantidad de información. Si lo relacionamos con una imagen, un sonido, un momento concreto, otras palabras, incluso un lugar específico. Y también es más sencillo recordarlo si nuestro cerebro forma parte de un grupo. Un campo semántico, como aquí la ropa, relaciones morfológicas, como cuando recordamos los indefinidos irregulares, ¿verdad? Tuve, pude, estuve, todos con la U. ¿Vale? Bien. Además, trabajar con memories y tarjetas tiene otras muchas ventajas.
introduce el elemento lúdico en la clase. Y es como un juego. En realidad no estamos jugando, estamos realizando un proceso cognitivo muy complejo y estableciendo muchas conexiones, iluminando muchas lucecitas en nuestro cerebro, pero tiene la apariencia de juego y esto hace que se cree en la clase un ambiente tranquilo, relajado, pues el ambiente ideal para aprender. Se adaptan a diferentes estilos de aprendizaje, pues el visual, ¿verdad? Yo veo la imagen, el acústico porque repetimos la palabra y escuchamos a los compañeros que la repiten, el kinestésico porque manipulamos, movemos, ¿verdad? Y es un material que quizá a los profesores nos lleva tiempo preparar, ¿no? Lleva tiempo preparar un memory, preparar unas tarjetas, pero lo podemos reutilizar muchísimas veces. Así que es muy útil porque pues presentamos un vocabulario y 2 o 3 clases más tarde otra vez traemos las tarjetas, ¿no? O en el curso siguiente las traemos para una actividad diferente, ¿no? Las podemos utilizar también para crear grupos, ¿no? Pues unos estudiantes tienen ropa, otros estudiantes tienen comida, pues busca a tus compañeros y hacer un grupo, ¿vale? O busca al compañero que tiene la palabra de tu imagen. Es decir, es un material que aunque lleva tiempo prepararlo, después lo aprovechamos muchas veces. ¿Vale? Entonces, hemos visto todas las ventajas y todas las estrategias que ponemos en funcionamiento cuando trabajamos con estos materiales. Y recordamos que al principio hemos dicho que es muy importante reflexionar sobre las estrategias, que si no reflexionamos para los estudiantes no es útil, ¿no? Entonces, el profesor es consciente de lo que hace en la clase, es decir, por qué utiliza esas actividades con tarjetas, esos memories. Y no debe guardarse ese conocimiento para él. Tenemos que enseñar a los estudiantes. ¿Veis, chicos? ¿Veis todo lo que hacemos cuando hacemos estas actividades? No estamos jugando, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos trabajando muy seriamente. Bueno, una vez que los alumnos conocen para qué pueden usar los memories, ¿no? Piensan, bueno, pues quizá podría usarlo también para trabajar otro tipo de vocabulario o para trabajar verbos, ¿no? O la conjugación, pues el yo hablo, el tú hablas, también son tarjetas, ¿no? Con contenido gramatical en este caso. Bueno, pues les damos a los alumnos la oportunidad de decidir si creen que es un recurso útil para ellos o no, ¿no? Si un alumno considera que es útil, que le puede servir para estudiar, ¿no? Conoce cuándo puede utilizarlo y lo incorpora a su sistema, perfecto. Además, los memories y las tarjetas son recursos que los alumnos pueden crear fácilmente, muy fácilmente. No es necesario que lo haga siempre el profesor. Ellos pueden crear sus propios materiales. Nosotras os damos algunas ideas de dónde y cómo se puede crear. Por ejemplo, usando Jamboard, esta herramienta de Google, que creo que muchos profesores usamos ya. ¿Ves? Pues aquí tenemos unas actividades que pueden servir para presentar el vocabulario o para el proceso de consolidación, de repetición, ¿verdad? Aquí pues incluso con no solo una palabra, sino combinaciones, ¿verdad? Caja de galletas, paquete de arroz. ¿Sí? Otras herramientas muy útiles son Learning Apps, que estoy segura de que casi todos mis compañeros usan. Permite crear memories, tarjetas. También EducaPlay. Podemos crear un memory así con los elementos ocultos o podemos crearlo donde se vea todo. En estas 2 páginas es necesario registrarse, pero es totalmente gratuito y además para los profesores es muy fácil aprender a usarlo. Y por último, Quizlet, que quizá puede parecer al principio un poquito más complicada de usar, pero no es así. Y además Quizlet tiene otra ventaja y es que podemos
con las mismas tarjetas que creamos, con el mismo vocabulario, tener diferentes actividades. Aquí vemos, ¿no?, la imagen y la palabra, pero con ese mismo vocabulario el alumno puede elegir la opción de unir o una opción de elegir la palabra correcta para una imagen, ¿no? Es decir, que como material para utilizar en diferentes momentos para retomar el vocabulario que hemos estudiado es muy motivador porque cada vez es diferente, ¿verdad? Y muy práctico. Básicamente esto es todo. La conclusión de nuestro taller es que incluso la actividad más simple o más pequeña que llevamos a la clase para trabajar el vocabulario tiene detrás unas estrategias. Los profesores deberíamos analizar esas actividades, ¿no? Pensar en qué trabajamos aquí, qué están haciendo nuestros alumnos, enseñárselo, mostrarles, ¿no? Y así permitirles ser conscientes de todos los medios a su disposición y quizás pues incorporarlas en su proceso de aprendizaje. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariajo. Y ahora vamos a dejar 5 minutos para que, Vale. si tenéis preguntas, pues, para que las formuléis en el vídeo, ¿eh? Así que, pues, os animamos a preguntar. A ver, Mariajo, dice Mariajo, lo de trabajar el sonido es bastante importante en Filipinas, que los ejemplos que nos das existen también en Tagalog, pero con una ligera diferencia en el sonido. Pues sí. Bueno, creo que en todas las lenguas, ¿no? Y especialmente para los estudiantes, como hemos dicho, con su estilo de aprendizaje auditivo, ¿no? Trabajar el sonido, la pronunciación es muy importante, claro. Pero quizás también depende de la lengua, ¿eh? Yo siempre soy una persona muy visual, pero cuando estudiaba ruso me volví muy auditiva. Bueno. Porque necesitaba los dos apoyos. Es una lengua un poco complicada, ¿no? Necesitaba el apoyo visual y el auditivo. Ya. Otra pregunta, dice, ¿sugieres alguna otra actividad, María José? Bueno, claro, nosotras, Carmen y yo aquí nos centramos en solo una, ¿no? Porque hay muchísimas opciones, ¿no? Para trabajar las estrategias. Quizá lo más conocido como estrategia de aprendizaje de vocabulario, los mapas mentales, que es lo más parecido a cómo el vocabulario está organizado en nuestro cerebro, ¿no? Porque en el mapa mental, pues lo mismo, establecemos conexiones, ¿no? Podemos introducir imágenes, nombres, verbos, adjetivos, no sé, muchísimas opciones. Y además permite que cada estudiante también cree su propio mapa mental, con lo cual se adapta a las necesidades de cada uno. Claro. Hay otra pregunta que dice, aparte de las estrategias cognitivas, memorísticas y compensatorias, ¿qué estrategias afectivas en la enseñanza permiten que los estudiantes aprendan a través de las emociones y de los sentimientos? Bueno, pues yo recomendaría que mirarais el plan curricular del Instituto Cervantes, los procedimientos estratégicos, porque el repertorio es largo, ¿no? Estrategias afectivas. Bueno, yo aquí mencioné lo del elemento lúdico que ayuda a crear un ambiente relajado, ¿no? Adecuado para el aprendizaje, ¿no?
En general, por ejemplo, si permitimos que los alumnos creen sus propios materiales, ¿no? Y los compartan con los compañeros, ¿sí? O con la clase, ¿no? Eso hace que su sentido de pertenencia al grupo, ¿no? Y de trabajo en común se desarrolle, ¿no? Y en general creo que funciona muy bien, ¿no? Porque bueno, pues se establecen lazos afectivos también entre los compañeros, ¿no? Cuando yo creo un material, lo comparto con mis compañeros, les ayudo a estudiar, pues yo me considero una persona más valiosa dentro del grupo, ¿no? Que Sí. puedo aportar algo. No sé, se me ocurre eso ahora. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo Sí. y bueno, tienes muchos comentarios agradeciendo y valorando tu ponencia. Yo antes de acabarla, pues me gustaría recalcar algo que has puesto de manifiesto en ese enfoque conexionista, ¿no? De las múltiples conexiones que se establecen en nuestra mente. Y es quizás la importancia de variar las actividades que presentamos en nuestra clase, porque cada actividad, cada tipo de actividad va a poner en funcionamiento va a encender una bombillita, unas conexiones diferentes. Sí, sí, por eso me ha gustado mucho el taller de Clara, porque ¿no? Muchísimas ideas para trabajar con el mismo vocabulario de diferentes formas. Claro, ¿verdad? claro. Bueno, pues Maríajo, muchísimas gracias. Gracias Creo a que vosotros. estamos en tiempo y damos paso al siguiente. No os olvidéis de rellenar el enlace correspondiente a esta sesión.